Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por más de 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús es el más revolucionario de todos los maestros. Él vuelve las cosas de arriba abajo para los que aceptan su enseñanza. Una vez que se acoge su mensaje, todo cambia de aspecto. Nada vuelve a ser como antes. Todos los valores humanos se transforman de manera radical. Aquellas cosas en las cuales consumíamos caudales de energía y de tiempo parecen luego no valer en absoluto la pena de poseerse, mientras que otras que pasábamos por alto llegan a ser las únicas que nos importan. Comparados con Jesús, el resto de los revolucionarios y reformadores de la historia no han hecho más que escarbar en la superficie, arreglando un poco los detalles externos y de menor importancia. En cambio, Jesús ahondó hasta la raíz misma de las cosas. La vieja ley destinada a mantener cierto grado de orden, por rudimentario y sencillo que fuese, entre un pueblo bárbaro, se había basado en la conocida frase ojo por ojo y diente por diente. Cualquier daño que un hombre hiciese a otro, tendría que sufrirlo en sí mismo por vía de castigo. Si mataba a otro, la ley lo mataba a él. Si le sacaba un ojo a otro hombre, los oficiales de la justicia le sacaban el suyo propio. En la medida en que él dañara o perjudicara a otro, estaba condenado a recibir en sí mismo idéntico castigo. Y sin embargo, un código así era mejor que ninguno, y acaso no fue malo como comienzo. Para gente bárbara, incapaz de apreciar la idea abstracta de la justicia y de ver más allá de la pasión momentánea, sin imaginación para darse cuenta de un castigo que no era obvio, esto sirvió sin duda alguna en la mayoría de los casos de freno eficaz a los instintos primitivos. Luego, a medida que pasó el tiempo y la barbarie se fue convirtiendo en civilización, la misma opinión pública se fue encargando de modificar paulatinamente este código primitivo hasta hacerse menos rudo y brutal de lo que había sido hasta ese entonces. En la vida privada, no obstante, el viejo código continuó imperando en los corazones y en las mentes, aunque ya sin traducirse en actos de extrema violencia. Y no es exagerado decir que su influencia ha subsistido hasta la hora presente. El deseo de venganza, de recobrar lo propio, de traer las cosas a su nivel de una manera u otra cuando nos han lastimado o hemos sufrido una injusticia o hemos sido testigos de cosas que no aprobamos, subsiste todavía en nosotros y seguirá subsistiendo a menos que lo destruyamos deliberadamente. La venganza, dijo Bacon, es una clase de justicia salvaje, y el hombre natural, con su instintiva sed de justicia, siente que el camino más exitoso para restablecer el roto equilibrio de la justicia no es otro que pagar con la misma moneda. Pero este es precisamente el error fatal que se encuentra en la raíz de toda discordia, pública o privada en este mundo. Es la causa directa de las guerras internacionales, de las discusiones en familia y de las querellas personales y, como veremos en el estudio científico de la Biblia, es también la causa de muchas, sino de la mayor parte, de nuestras enfermedades y de otras miserias que acaecen en la vida del hombre. Pero he aquí que Jesús siempre nos expone el reverso de esta situación, es decir, que si alguien nos hace daño, en lugar de buscar venganza o de pagarle con la misma moneda, debemos perdonarle y dejarle ir en paz. No importa cuál sea la provocación,
ni cuántas veces se haya repetido. Hemos de proceder de esa manera. Conviene liberarle, dejarle ir en paz, porque solamente así conseguiremos liberarnos a nosotros mismos, y de este modo podremos conservar la integridad de nuestra alma. Devolver mal por mal, responder a la violencia con violencia y al odio con el odio, es entrar en un círculo vicioso en el que se consumirá nuestra vida y también la de nuestro hermano. El odio no cesa con el odio, dijo la luz de Asia, enunciando con muchos siglos de anterioridad esta gran verdad cósmica, y Jesús, la luz del mundo, la puso en primer lugar en su enseñanza, porque es la piedra angular de la salvación. Esta doctrina de la no resistencia al mal es el gran secreto metafísico. Al mundo profano que no le puede comprender, esta rendición completa al agresor le parece un suicidio moral. Sin embargo, a la luz reflejada en Jesucristo, adquiere un aspecto nuevo y vemos que en realidad constituye una estrategia espiritual admirable. Cuando consideramos con hostilidad una situación, le damos el poder de gobernarnos. Cuando no le ofrecemos resistencia, la privamos de poder y de prestigio. Como hemos visto, Jesús es el supremo metafísico y él mismo se interesa solamente por los estados de conciencia, los pensamientos y las creencias que adoptan los hombres, porque estas son las cosas que importan, las cosas en las que residen las fuerzas causales. Él no da instrucción alguna en lo referente a los detalles de la conducta o las acciones exteriores, y cuando habla de los procedimientos de la justicia, de la ropa y del manto, de prestar o pedir prestado, o devolver la otra mejilla, está sirviéndose de símbolos para describir estados mentales, y estas palabras no deben interpretarse en un sentido literal. Esto no representa un intento de evadirse o de evitar comentar un texto difícil. Nunca recordaremos demasiado que si nuestro pensamiento es justo, nuestra conducta no puede ser mala. Y por otra parte, toda acción motivada por causas exteriores puede ser mala o buena, porque no hay reglas generales adecuadas para una conducta recta. Ningún maestro puede decir que determinada acción será justa en cualquier tiempo, porque el juego de circunstancias de la vida es demasiado complicado para una predicción tal. Cualquier persona con la más ligera experiencia del mundo sabe, por ejemplo, que prestar dinero sin discriminación a cuantos lo pidan no es siempre un acto sabio. Muchas veces, incluso injusto para uno mismo y para los que de uno dependen, y en muchos casos, hasta el que recibe el dinero prestado le resulta un mal en lugar de un bien. Notemos que Jesús mismo, cuando le golpearon en casa de Pilato, hizo frente con dignidad solemne ante sus agresores. La exhortación de volver la otra mejilla no tiene más que un valor simbólico. Se refiere a lo que debemos hacer con los pensamientos cuando estamos en presencia del error, y simboliza el acto de oponerle al error, no otro error, sino la verdad, la cual funciona generalmente como por arte de magia. Cuando alguien esté comportándose mal a nuestros ojos, si en vez de pensar en la falta cometida, apartamos la atención de lo humano para fijarla en lo divino o en la realidad espiritual de la persona en cuestión, veremos cómo su conducta cambiará de inmediato. Este es el secreto para tratar con personas de carácter difícil, y Jesús había comprendido esto profundamente. Si los que nos rodean se molestan, no tenemos más que cambiar deliberadamente nuestro pensamiento respecto a ellos, y enseguida ellos también cambiarán. Tal es la verdadera venganza. Este procedimiento ha sido probado miles, acaso millones de veces,
y nunca falla si se aplica de buena fe. A veces es hasta divertido verlo funcionar como un mecanismo. Si alguien entra de mal talante a nuestra casa, en la oficina o en la tienda donde estamos, no le contrarrestemos agresivamente, ni pensemos en huir de la dificultad. Todo lo contrario, fijémonos en la armonía divina y nos complaceremos al ver cómo la ira desaparece de su semblante y se sustituye por otra expresión. Sus facciones sin duda revelarán el cambio progresivo que tiene lugar en el corazón. Tal vez puede que al principio no sea más fácil llevar a cabo el tratamiento sin mirar directamente al sujeto, pero cuando tengamos práctica, no será posible ver a través de él la verdad espiritual. Una mujer se incomodó oyendo a dos hombres trabajando debajo de su ventana y que, ignorando su proximidad, se expresaban de una manera grosera. Por un momento, la ira y el desprecio se levantaron en ella, pero, recordando este mandamiento, enseguida concentró su atención en la presencia divina en cada uno de los hombres, presencia que duerme en el fondo del corazón de cada ser humano, y hablando en términos religiosos modernos, saludó mentalmente al Cristo que había en ellos. Al instante, cesó el lenguaje vulgar. Ella dijo que fue como si la conversación se hubiera cortado con un cuchillo. Probablemente, ella se dio cuenta de una forma tan intensa de la verdad, y en ese caso, los dos hombres recibieron una sustancial elevación, un levantamiento espiritual, y acaso quedaron del todo curados de su vulgaridad oral. Todos los que han tenido alguna experiencia en estas aplicaciones prácticas de la verdad podrían citar numerosos ejemplos en los que se ha restablecido la armonía por este método tan sencillo de Jesús. Los animales responden aún más fácilmente a este tratamiento que los seres humanos. Recuerdo 2 ocasiones en que unos perros luchaban con tal ferocidad entre ellos que todos los esfuerzos por separarlos habían resultado inútiles, cuando la visión mental del amor divino en todas las criaturas bastó para restablecer la paz. En uno de estos casos, el efecto tomó varios minutos y en el otro fue prácticamente instantáneo. Algunas veces ocurre que uno se encuentra en un grupo donde la conversación tiende a ser muy negativa. Se habla de enfermedades o de desgracias de toda índole, describiéndolas detalladamente, o se critica sin piedad a los ausentes. Por una u otra razón, puede sernos difícil abandonar la reunión. En tal caso, nuestro deber es claro. Debemos mentalmente volver la otra mejilla y ayudar así tanto a los que hablan como a sus víctimas. Déjale también la capa y vete con él 2 millas. Son 2 expresiones dramáticas que subrayan aún más el principio de no ofrecer resistencia mental a las condiciones aparentes del mal. Simpaticemos con la actitud del prójimo, tanto como sea posible. Concedamos cada punto que no sea absolutamente esencial y redimamos el resto con la verdad de Cristo. Nunca nos rindamos al error, por supuesto, pero es al pecado y no al pecador a quien debemos condenar.